buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Aragón dan a ustedes la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada La importancia de los derechos humanos, a cargo del doctor Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Preside este evento la jefa de División de Ciencias Sociales, la maestra Eloria del Socorro Fernández Cacho. Acompaña a nuestro distinguido invitado, también en el presidium, el licenciado José Francisco Salgado Rico, secretario administrativo y profesor de la carrera de Derecho. Cedemos la palabra al licenciado José Francisco Salgado Rico. Por favor, maestro. Muchas gracias. Hoy recibimos nuevamente en este auditorio a nuestro querido amigo, el doctor Miguel Carbonell. Bienvenido, bienvenido siempre. Agradezco al señor director de nuestra facultad, el maestro en Ingeniería Fernando Macedo Chagoya, la oportunidad que nos da para organizar eventos de alto nivel académico como el que hoy nos ocupa, el cual sin duda redundará al fomentar la cultura de los derechos humanos en beneficio de nuestra comunidad. El señor director tenía contemplado acompañarnos, pero se encuentra en estos momentos asistiendo a una sesión de consejo universitario. Reciba sus atentos saludos, doctor. Doctor Carbonell, muchas gracias por abrir siempre un espacio en su agenda para la FES Aragón. Este agradecimiento lo hago en nombre de cientos de alumnos de las distintas carreras que hoy están presentes en nuestros auditorios y nos siguen por videoconferencia, y de quienes a través de Internet nos ven y nos escuchan de las carreras de Comunicación y Periodismo, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales, Planificación para el Desarrollo Agropecuario y Sociología principalmente. Ahora, me permito dar lectura a algunos aspectos destacados de la vida académica del doctor Carbonell. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Investigador de tiempo completo, titular C en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde enero de 2005 es investigador nacional nivel 3, máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores, y es el científico más joven del país en haber obtenido tal nombramiento. Dirige el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, institución de vanguardia que se dedica a formar abogados de excelencia en México y en el extranjero. Socio del despacho Carbonell Consultoría Constitucional, dedicado a brindar asesoría a organismos públicos y firmas de abogados. Es autor de 76 libros y ha coordinado y compilado 62 títulos más. Su obra, Cartas a un estudiante de Derecho, es la lectura más recomendada a los alumnos en la mayoría de escuelas y facultades jurídicas del país. Cuenta con más de 600 artículos publicados en revistas especializadas y otras obras colectivas de México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay, los cuales se han editado en 5 diferentes idiomas. Además, ha impartido más de 1,600 cursos y conferencias en México y otros países. Gracias a su destacada carrera profesional ha recibido condecoraciones como el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el Premio Malinali 2014 en Tabasco, el Premio Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León 2015 y la Medalla a la Excelencia Académica de la Universidad de Celaya. Diversas bibliotecas y aulas de juicios orales llevan su nombre y es profesor emérito de la Universidad de los Andes en Ecuador. El periódico El Universal lo ha considerado como uno de los 10 egresados más ilustres de la UNAM en toda su historia. Es cierto que la palabra convence, pero el ejemplo arrasa. Hemos escuchado con atención el currículum del doctor Carbonell, quien es un ejemplo para la juventud estudiosa de nuestro país. Toca a ustedes seguirlo.
Es un excelente jurista, abogado, humanista y comunicador. Siempre ha estado al lado de la academia, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Asimismo, constantemente manifiesta a través de las redes sociales su preocupación por capacitar mejor a las nuevas generaciones de abogados para que vayan en pos de la verdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos, para que tengamos un México de justicia y democracia que todos merecemos. Ahora, cedo el uso de la palabra a nuestro distinguido invitado, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un verdadero honor, es un privilegio estar nuevamente en la FES Aragón, y digo nuevamente porque ya es la cuarta ocasión en que recibo esta invitación. Quiero agradecer a la maestra Fernández Cacho, jefa de la División de Ciencias Sociales, por honrarme con su presencia, por su hospitalidad, maestra, muchísimas gracias. Y quiero agradecer también a mi maestro, a Francisco Salgado Rico, quien el día nos conocimos, el maestro Salgado Rico y un servidor, imagínense ustedes, el 13 de noviembre de 1989, cuando seguramente casi todos los que están aquí todavía no habían nacido. El maestro Salgado Rico me dio el primer día de mi experiencia como estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, la clase de Sociología Jurídica. Ese fue en primer semestre. El maestro Salgado Rico pues ya tuvo la generosidad de formarnos a esa generación y a muchas generaciones más. Y quiero decirles que la clase del maestro Salgado Rico fue una de las mejores clases que tomé en la carrera, porque tuvo la inteligencia, la sensibilidad, la empatía de formarnos no solamente en conocimientos jurídicos, sino de poner siempre un granito más de arena, ir un metro más adelante que el resto de sus colegas para formarnos como buenas personas. No sé si el resultado, maestro, fue óptimo o no, pero ciertamente que a mí el haber tomado clase con usted fue un momento de esos en donde uno puede decir que en su vida hay un antes y un después. Yo soy fui una persona antes de haber tomado clase con Francisco Salgado Rico, y soy una persona que intento ser mejor gracias a las enseñanzas de mi maestro, a quien nunca terminaré de agradecerle. Muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ustedes que están aquí en una experiencia que en alguna medida resulta novedosa en esta, mi cuarta visita a la FES Aragón, porque antes, en las anteriores, había estudiantes solo de Derecho, creo, y ahora hay de varias carreras, y por eso es que el maestro Salgado tuvo también el tino de elegir un tema que no sea un tema estrictamente jurídico, que no sea un tema solo para abogados, sino que pudiera eventualmente suscitar el interés, suscitar la reflexión y el análisis de gente que está en otros ámbitos del conocimiento, de gente que está en otras carreras, pero que sin duda deben también de interesarse por esta cuestión de la que voy a hablar. Los derechos humanos, que son derechos de todas las personas, independientemente de aquello que estudie cada uno de nosotros, aquello en lo que quiera trabajar, independientemente de nuestra religión, de nuestro origen étnico o nacional, de nuestras preferencias sexuales, de la afiliación política o la ideología que tengamos. La ventaja de los derechos es que son absolutamente para todos. Desde luego es un tema inmenso, es un tema que pues de hecho se da en la carrera de Derecho y abarca todo un semestre. Es difícil resumir todos los vericuetos, todas las cuestiones relevantes de derechos humanos en el corto tiempo de una conferencia, pero intentaré subrayar los aspectos que me parecen más importantes, los aspectos en los cuales como ciudadanos y como simplemente personas que habitamos en un país como México que tiene tantos problemas, creo que deberíamos saber. Y lo primero que quiero plantear es esto. Fíjense
Hubo, porque ya falleció, un gran teórico de la Universidad de Harvard, el autor del libro más importante sobre la reflexión alrededor de la justicia de todo el siglo XX, que se llamó en vida John Rawls. John Rawls escribió un libro fantástico que se llama Teoría de la Justicia, y ahí hizo en uno de los capítulos del libro hizo una aportación que pasó a la historia. Se llama el velo de la ignorancia, así lo llamó, el velo de la ignorancia, y consiste en hacernos esta pregunta. Supongan que estuviéramos por un momento, les pido que me acompañen en su imaginación, les pido un poquito de acompañamiento imaginativo en esto. Supongan por un momento que estuviéramos en una suerte, en una especie como de nirvana. Estamos en el cielo discutiendo, analizando en un auditorio como este, platicando, y no sabemos ni en qué fecha, ni en qué lugar vamos a nacer. Nos puede tocar una especie de lotería y podemos nacer en Irán, o podemos nacer en Afganistán, o podemos nacer en Argentina, o podemos nacer en la colonia Doctores de la Ciudad de México, o en Nueva York. No sabemos. Estamos ahí viendo, ¿no? Oye, ¿a ti dónde te va a tocar? No, pues a mí me mandaron a Egipto. Oye, ¿a ti dónde te va a tocar? No, pues a mí me mandaron a la Patagonia, ¿verdad? Bueno, pues ni modo. La pregunta es esta, dice John Rawls en Teoría de la Justicia. ¿Qué derechos mínimos, así, el mínimo común compartido por todos los seres humanos deberíamos de tener? Y esta es una gran pregunta porque nos pone ante el umbral a partir del cual nosotros podemos vivir vidas dignas. Nosotros podemos desarrollarnos como personas en todo el potencial que cada uno de nosotros tiene. Y no caer en aquello que un gran sociólogo polaco que dio muchos años clase en Inglaterra, Zygmunt Bauman, recientemente fallecido este mismo año, llamaba las vidas desperdiciadas. ¿Cuál es la diferencia entre una vida desperdiciada y una vida plena? Una vida que valga la pena vivir. Yo creo que la respuesta es disfrutar de los derechos humanos, porque si nosotros no estamos protegidos por esos derechos, si esos derechos se nos pueden violar impunemente, va a ser muy difícil que llevemos a cabo nuestros planes de vida. Va a ser muy difícil que nos realicemos en aquello que cada uno quiera. Por ejemplo, necesitamos estar protegidos frente a la discriminación. ¿Es importante estar protegidos frente a la discriminación o no? ¿Qué opinan? ¿Qué pasaría si en el examen de admisión, sea a las prepas de la UNAM, sea a la propia FES Aragón? Imagínense ustedes que en la convocatoria se dijera, pueden presentar el examen todas aquellas personas que midan más de 1,70. Sí, no queremos chaparros en la UNAM. ¿Se imaginan? ¿Sería un escándalo, sí o no? ¿No se sentirían ustedes ultrajados en su dignidad? Digo, los que midan más de 1,70 a lo mejor, oye, está padre. Está padre, qué bueno. Súbanle a 1,73, diría por ahí alguien, ¿verdad? Pero si se fijan, sería un requisito profundamente discriminatorio. O que dijeran, por ejemplo, en la UNAM no permitimos que entren en el salón las personas homosexuales. A ver, ¿quién es homosexual aquí? ¡Para afuera! Sería una profunda, evidente y clamorosa discriminación. Y eso no lo podemos permitir. Y no lo podemos permitir porque atenta contra lo más importante de un ser humano, que es su dignidad, la posibilidad de realizarse. Porque aquí, en este recinto universitario, como en todos los recintos universitarios y en general en todo el espacio público del país, tenemos que proveer a lo necesario para que no se discrimine a nadie. La discriminación es uno de los grandes males de este país. Es una discriminación sistémica, es una discriminación estructural la que padecemos. Y es el germen de la violencia que sufre este país, de la violencia contra las mujeres, de la violencia contra las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, de la violencia contra las personas pobres, que la sufren más que las personas de clases altas o clases económicamente acomodadas, por supuesto. La violencia contra los migrantes, me voy a referir a esto más adelante con detalle. La violencia contra las personas con discapacidad. ¿Cuál es el germen de esa violencia? La violación de sus derechos humanos, empezando por el derecho a no ser discriminado. Pero ¿qué pasa con otros derechos?
Ustedes están en una edad muy bonita de la vida. ¿Qué envidia nos dan? A quienes ya pasamos por esa edad, nos dan muchísima envidia. Quisiéramos estar jóvenes, energéticos, con tanto por descubrir y por tanto ver cómo tienen ustedes un horizonte vital por delante. Pero también estoy seguro que estarán en el umbral de la etapa de la vida en donde tomarán importantes decisiones. ¿Se imaginan que no tuvieran ustedes la libertad de elegir con quién casarse? ¿Les parece importante esa libertad o no? ¿Qué tal que yo dijera, el maestro Salgado dijera, a ver, esta compañera de aquí de playera verde, a mí se me hace, tiene cara como que se tiene que casar con el señor que está aquí de chamarra blanca, porque yo creo que así más o menos harían buena pareja. A ver, obligatorio que se casen. Saliendo de aquí, el maestro Salgado va a oficiar un rito y van a salir casados. ¿Les gustaría que alguien tomara esa decisión por ustedes? Sí, dice. A mí consíganme novia. Siempre hay algún despistado. La libertad de decidir con quién convivimos, con quién contraemos matrimonio, forma parte de los derechos humanos. Y es muy importante esa libertad, como la libertad de decidir si tenemos o no un credo religioso. Si tenemos en una etapa de nuestra vida un credo religioso y luego en otra etapa, por las razones que sean, y nadie nos puede cuestionar, cambiamos de credo religioso o abandonamos un credo religioso y sencillamente no formamos parte de ningún credo religioso. La libertad religiosa también es importante. ¿Qué tal que les dijera, todos los domingos a las 7 de la mañana tienen que ir a misa, tienen que tomar la hostia que les va a dar un señor vestido de negro en la boca, les va a meter un pedazo de harina, ¿verdad? Y tienen que beber el vino que es el cuerpo o la sangre o algo así, no entiendo bien, de un señor que murió hace muchos años? Y tienen que rezar tal cosa y se tienen que arrodillar a la hora que venga una señal de quien está oficiando la misa. Oye, espérame. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si eso no tiene mi mayor respeto para quien asigna a ese rito un significado místico. Qué bueno, fantástico. Pero imagínense que eso fuera obligatorio, que eso fuera para todos, que todos tuvieran que adoptar una religión. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Y que alguien les dijera qué religión. Es más, en la primera Constitución de México, en la Constitución de 1814, se establecía que la religión católica, apostólica y romana era la única permitida en este país. Y que quien no practicara esa religión cometía el delito de apostasía y herejía y perdía, oigan esto, su carácter de ciudadano mexicano. Perdía la ciudadanía. Ustedes dejaban de ser mexicanos si no rezaban el rito, si no practicaban el rito católico. Oye, ¿qué les parece eso? ¿Están de acuerdo con eso? Yo creo que tenemos que tener la libertad religiosa, tenemos que estar protegidos para la no discriminación, tenemos que poder decidir qué carrera estudiamos, en qué trabajamos, con quién convivimos, con quién nos casamos, con quién no nos casamos. Estos son los derechos humanos, estos son los derechos humanos. Ahora, ¿dónde están? ¿Dónde los buscamos? ¿Dónde los encontramos? Los derechos humanos están en normas jurídicas, pero en una pluralidad de normas jurídicas. Están principalmente, no únicamente, en la Constitución mexicana. En los primeros artículos de la Constitución mexicana viene el catálogo de derechos humanos, empezando por el derecho a la igual titularidad de los derechos humanos, es decir, lo que llamamos el principio de universalidad. Los derechos son para todos, porque eso es lo que diferencia un derecho humano de otro tipo de derecho. Por ejemplo, un derecho que deviene de un instrumento contractual. Si nosotros firmamos un contrato, aquí el compañero de corbata que se sentó aquí en la primera fila y un servidor firmamos un contrato para la compraventa de un bien inmueble o de un carro, de lo que sea, y entonces de ahí surgen derechos, sí, pero no son derechos humanos. No son derechos humanos, porque son derechos originados en un instrumento contractual, en un convenio que firmamos entre dos personas. En cambio, los derechos que están en la Constitución son derechos humanos. ¿Dónde más encontramos los derechos? Muy importante, en los tratados internacionales. En los tratados internacionales. Y en esto
y este es un comentario principalmente dirigido a quienes estudian Derecho, me imagino que habrá estudiantes de Derecho en este auditorio, ¿sí? ¿Quién, ¿le puedes levantar la mano, por favor? Bueno, o sea, me dijo el maestro Salgado que había de otras carreras, pero lo deben estar viendo por internet, entonces, la mayoría son de Derecho, entonces ya cambio, entonces ya me siento como en casa, ¿verdad? Como siempre, aquí hablando con gente de mi área. Miren, fíjense, ahí tenemos nosotros una gran oportunidad, porque la actuación diplomática del Estado mexicano en cuanto a la firma de tratados internacionales ha sido muy intensa. México ha suscrito, y están vigentes, 210 tratados internacionales que contienen algún derecho humano. 210 tratados. Esto es un conjunto de normas jurídicas que va mucho más allá de los artículos de la Constitución mexicana que establecen derechos humanos, porque los artículos de la Constitución mexicana van, digamos, en un sentido formal, del 1 al 29, ahí es el capítulo primero, el título primero, capítulo primero de la Constitución, de los derechos humanos y sus garantías se titula, del 1 al 29, aunque no todo lo que está ahí son derechos humanos, pero bueno, digamos, fundamentalmente. Luego el artículo 35, que establece los derechos de participación política, muy importante el próximo año para todo el tema electoral que viene, y el artículo 123, que establece los derechos humanos de los trabajadores. Pero fundamentalmente estamos hablando, pónganle 31, 32, quizá 33 artículos hasta ahí. Comparen eso con 210 tratados internacionales que contienen los derechos humanos. ¿Y por qué digo que ahí hay un campo de oportunidad? Porque me da la impresión, yo estudié hace muchos años, como ya se los conté, pero creo que todavía hoy, por lo que los alumnos me cuentan, yo hace ya 4 años que no doy clase de licenciatura, pero por lo que los alumnos me siguen contando, creo que todavía se sigue enseñando el derecho con una visión muy doméstica. Se nos enseña la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, el de procedimientos penales, pero no nos asomamos a todos esos instrumentos internacionales que contienen derechos humanos y que hoy tienen la mayor importancia, y que son 210, con lo cual nuestra posibilidad de comprender y aplicar los derechos humanos se multiplica de manera muy, muy considerable si nos asomamos a estos tratados. Mi sugerencia en este punto sería, jóvenes, si sus maestros no les enseñan en la carrera los tratados internacionales, ustedes búsquenlas por su parte. Están todos en internet, ustedes son especialistas en internet, se manejan muy bien ahí. Asómense a esa realidad. Es perfectamente aplicable, es derecho vigente, forma parte del llamado bloque de regularidad normativa que tiene la máxima jerarquía jurídica en el país. Y el reto es conocerlo, el reto es aplicarlo, el reto es argumentar con base en esos tratados internacionales. Entonces, tenemos Constitución, tenemos tratados, pero ¿qué más tenemos? Tenemos también jurisprudencia. La jurisprudencia es una fuente de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay derechos humanos que no están explícitamente reconocidos en el texto ni de los tratados internacionales ni de la propia Constitución. Son lo que llamamos derechos humanos de carácter implícito. Esto es, derechos humanos que se extraen del ordenamiento jurídico por vía de la argumentación, a través de la interpretación jurídica que hacen los tribunales y particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pongo un ejemplo que la verdad es que nos ha dado muchísimo trabajo a los abogados y ha tenido un buen rendimiento, creo yo, en términos analíticos y en términos de la propia creatividad jurisprudencial. La Suprema Corte ha reconocido que hay un derecho al libre desarrollo de la personalidad. Oigan esto, derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si ustedes abren la Constitución, revisan los artículos de nuestra Carta Magna, no van a ver en ningún artículo que se mencione esto como derecho humano. El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho de creación jurisprudencial, pero tiene la mayor importancia. La mayor importancia.
Les explico rápidamente el origen de cómo razonó la Suprema Corte para crear este derecho. Resulta que hace ya pues unos 13 años, porque la sentencia de la Corte es del 2004, me imagino que el caso se debe haber originado 2001, 2002, una persona que había nacido con una identidad sexogenérica masculina, decide, por la razón que sea, y está en toda su libertad de hacerlo, eso nadie puede cuestionarlo, decide hacer todos los procedimientos necesarios, no voy a entrar ahorita en detalles, por supuesto, para un cambio de sexo. Y entonces esa persona que había nacido y había sido registrada con una identidad sexogenérica masculina, pues tiene una identidad sexogenérica femenina. Pero ¿qué pasa? Que todos sus documentos oficiales, empezando por su acta de nacimiento, su credencial del IFE o del INE, como ahora se llama, y su licencia de manejo, etcétera, pues tenían su nombre original, no me acuerdo ahorita cuál era, pero hagan de cuenta que era Jorge, porque ustedes también leyeron la sentencia. No. Okay. Era Jorge el nombre original, y entonces, imagínense que esta persona que le pusieron sus padres el nombre de Jorge llega a pedir el trabajo, pero pues con una representación sexogenérica femenina. O sea, vestido de mujer, con todos, ¿no? Su cabello largo, me imagino, no sé. Y entonces le dicen, bueno, sí le vamos a dar trabajo. Su identificación, por favor. Y entonces el gerente de recursos humanos lo ve y dice, ay, oiga, Jorge, usted está muy guapo, Jorge. Y entonces se desarrolla ese mecanismo tan instalado en el imaginario social mexicano, que es el mecanismo de la discriminación, y esta persona sufre continuas y permanentes discriminaciones. No, dice, porque no asocia, no dice, ¿cómo Jorge con esta belleza güera, etcétera? No, esto no puede ser Jorge. Entonces algo se le cruza, ¿verdad? Los cables se le cruzan al gerente de recursos humanos, no hay contratación, se le discrimina. ¿Qué hace esta persona? Va al registro civil. Va al registro civil de la Ciudad de México, allá en Arcos de Belén, junto a la Escuela Libre de Derecho, y dice, quiero que me cambien desde el acta de nacimiento, quiero que me cambien el nombre, para que a partir del cambio del acta de nacimiento pueda yo luego tramitar mi licencia, mi INE, etcétera. Pero el núcleo fundamental, el documento matriz, pues es el acta de nacimiento. Entonces quiero que me cambien el acta de nacimiento. El oficial del registro civil que recibe la solicitud dice, no, espérame, no, o sea, esto no se puede. O sea, aquí tenemos trámite de rectificación de acta, pero es cuando hay un error ortográfico que de repente estaba distraído el oficial del registro civil original y escribió, por ejemplo, Hugo sin H, o Fernández con S, o Hernández sin H también. Bueno, pues cosas que pasan porque son seres humanos los que inscriben también a las personas en registro civil. Pero podemos cambiar eso, podemos ponerle H a su nombre Hugo, eso sí. Pero que usted se llame Jorge y que ahora se quiera llamar Matilde, ¿estoy inventando? Pues no, eso no lo hacemos aquí, así que con permiso, ¿verdad? Siguiente persona en la fila, por favor, con permiso. ¿Y esta persona qué hizo? Promovió un amparo y llegó a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte le otorgó el amparo a efecto de que fuera inscrito el nombre que esta persona pedía, dado que ya se había dado el cambio de sexo, que se inscriba el nombre en su acta de nacimiento para que de ahí tramite todos los documentos. ¿Y con base en qué derecho lo hizo? Porque no hay ningún derecho en la Constitución que diga que tú te puedes cambiar el nombre. Con base en el derecho al libre desarrollo de la persona. 2004. Año 2004. Fue la primera vez que se usó este derecho. Pero no fue la única. Con el paso del tiempo se sigue usando en la jurisprudencia este derecho, y les pongo 3 casos más que para mí son emblemáticos. En uno de ellos, claro, ustedes están muy jóvenes para advertir la importancia de esto que voy a decir, pero les va a pasar en la vida, porque pues, les va a pasar, ahorita les doy las estadísticas. En uno de los casos en donde se aplicó este derecho al libre desarrollo de la personalidad, la Suprema Corte lo utilizó para reconocer el llamado divorcio incausado. Divorcio incausado. ¿Qué es el divorcio incausado? La Suprema Corte entiende, con base en este pronunciamiento al que me estoy refiriendo, que cualquier código civil que exija acreditar una causal para disolver el vínculo conyugal, es decir, el matrimonio,
viola el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Con lo cual, lo que está haciendo la Corte es obligar a que todas las entidades federativas, porque la materia familiar es de competencia de cada una de las entidades federativas, prevea un procedimiento de divorcio en donde simplemente van las partes o una de las partes y manifiestan que no quieren permanecer casados con la persona con la que mantienen el vínculo conyugal. Esto ha cambiado la vida de millones de personas en este país, literalmente de millones de personas, este criterio. ¿Por qué? Digo, ya sé que ustedes están muy jóvenes, seguramente la mayoría están solteros, ¿no? ¿Tienen la fortuna de estar solteros o no? ¿Sí están solteros? ¿No? ¿Hay gente divorciada ya aquí o no? Ay, qué precocidad, ya. Está en primer semestre, ya va por el tercer matrimonio. Bueno, no, está bien, no, pues ¿para qué esperar, verdad, compañía? Si no funciona, no funciona. No hay que forzar las cosas. Pero ¿cómo era antes? A ver, yo les cuento cómo se litigaba. Antes se tenía que acreditar una causal. Y los abogados, ya sé que me están grabando, y sé que muchos de ustedes están empezando la carrera y a lo mejor esto que van a escuchar ahorita no les va a encantar, pero se los voy a decir cómo es. Los abogados inventábamos. Era pura fantasía la situación necesaria para acreditar la causal, porque la realidad es que la mayor parte de personas se divorcian porque ya no sienten amor por su cónyuge, punto. Esa es la verdad. Pero si uno va como abogado con el juez y le dice, oiga, ¿qué cree? Que mi clienta ya no ama a su esposa. Pues lo hubiera pensado antes. No, me tienes que acreditar una de las causales que dice la ley. Y entonces inventábamos. ¿Qué inventábamos? Pues la más fácil era violencia. Sí, violencia. Señora, diga que le pegó. No, pues es que nunca me pegó. De hecho, mi queja es que nunca me hablaba. Bueno, pues diga que le pegó. Diga que le insultaba. No importa. Y entonces, pero los jueces lo sabían. Las partes lo sabían. Pero querían cumplir con la ley. Se tenía que cumplir con la ley porque la ley lo exigía. Ahora la Corte dice, no te pueden pedir que acredites ninguna causal. ¿Te quieres divorciar? ¡Pum! Se disuelve el vínculo conyugal. Listo. Entonces, esto ha dado lugar a lo que algunos despachos promueven como el llamado divorcio express, que como tal no existe en la ley. Divorcio express no existe. Es una estrategia de marketing, es una estrategia de mercadotecnia a los despachos. Le tramitamos su divorcio express. Bueno, ¿no? 3,000 pesos en 6 cómodas mensualidades. Pero la verdad es que esto no existe, se llama técnicamente divorcio incausado. Y la Corte lo reconoce en protección de un derecho humano, el libre desarrollo de la persona. Otro caso muy importante, marihuana. Un caso sismático, un caso que generó muchísima polémica en la sociedad mexicana, un caso que nos obliga a repensar el modelo de persecución penal de las drogas, un modelo que no está funcionando, ustedes lo saben. No tengo que darles datos ni evidencias de cómo la droga se consigue. Cuando uno quiere conseguir la droga, la consigue. Y no me hagan ahorita pedir experiencias personales ni nada. No, o sea, ahí está la droga. No podemos tratar a quienes consumen drogas como desde el punto de vista penal para meterlos a la cárcel. Es un problema médico. Es un problema de salud pública que afecta a muchos mexicanos de manera directa o indirecta, ya sea porque estén en el narcotráfico o ya sea porque sean consumidores. ¿Qué dijo la Suprema Corte el año pasado? En México no se puede criminalizar el consumo lúdico de marihuana. No se puede criminalizar. No pueden meter a la cárcel a una persona solo por el consumo, ojo, eso sí lo quiero aclarar. Por la venta sí. ¿No? Si ustedes dicen, perfecto, ¿verdad? Pongo mi tiendita, ya fue. No. Es por el consumo, eso dijo. ¿Con base en qué lo dijo? Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Porque en la sentencia, que es una sentencia muy buena, si ustedes la leen, del ministro Arturo Saldívar, la Suprema Corte dice, no hay un modelo de vida virtuosa, no hay un modelo de vida buena. Si alguien quiere tirarse a la basura solito, si alguien quiere quemar sus neuronas solito, pues y sin poner en riesgo a nadie, o sea, lo que no puedes hacer es fumarte 5 churros de marihuana y subirte al carro y manejar, eso no lo puedes hacer. Pero si estás tú tranquilo ahí en tu cuarto, en tu habitación, en tu casa, sin molestar a nadie, sin echarle el humo a la cara a nadie, bueno, lo puedes hacer, dice la sentencia de la Suprema Corte, porque tú te estás echando al barranco solito. Yo, por ejemplo, siempre les digo a mis alumnos, no consumen drogas, no por una cosa virtuosa de miren la moral, no sé qué, no. Ese no es el punto. El punto está en que
a mí me interesa que mis alumnos no consuman drogas porque van en detrimento de su desarrollo cognitivo, de su desarrollo neuronal. ¿Y qué es lo que hacemos los maestros? ¿Qué es lo que hacemos los profesores? Somos entrenadores de sus neuronas, somos masajistas de sus neuronas. Lo que hacemos es eso, es intentar alimentar sus cerebros, darles información, darles todas las claves para que ustedes salgan adelante. Y cuando ustedes consumen droga, ¿qué están haciendo? Tirando todo ese esfuerzo a la basura. Entonces no es un tema moral, no es sean buenos, por favor no fumen marihuana. No, hombre, hagan lo que quieran. Pero sepan que si consumen drogas, están quemando sus neuronas. De todas formas, la Corte ya dijo, no se puede meter a la cárcel a alguien por consumir marihuana. Ojo, solo marihuana, ¿eh? Oiga, heroína, crack, no, anfetas, no, éxtasis, crack, no, nada. Solo marihuana, ese fue el pronunciamiento. Y el último caso, un caso también muy emblemático, tuvo que ver con el orden de los apellidos, fíjense. Fíjense, es muy importante. Yo creo que todos, no sé, me pienso, no creo equivocarme en esto, pero yo creo que todos los que estamos aquí llevamos como primer apellido el de nuestro padre y como segundo apellido el de nuestra madre. Bueno, la pregunta es ¿por qué? Oigan, ¿y cómo por qué? Pues porque así es. Porque así ha sido siempre. Porque lo ordena el reglamento del registro civil, creo que es el artículo 56, que dice que el orden de registro de los apellidos es primero el paterno y después el materno. Oigan, ¿y si una pareja se pone de acuerdo y dice, estando de acuerdo los dos, oye, no, yo creo que debe ir primero el apellido de la madre y después el del padre? No se puede. No se puede. Bueno, una pareja lo planteó en amparo y la Suprema Corte le dio la razón y dijo, el orden de los apellidos corresponde determinarlo, no a la ley ni a un reglamento, sino a las personas que, poniéndose de acuerdo, tomen la decisión que les parezca mejor. ¿Por qué? Porque dice la sentencia, siempre privilegiar el apellido del padre para que sea el primero en el orden de los apellidos, supone una visión machista, una visión que degrada a la mujer, que la pone en un segundo lugar. No, ustedes no, porque son mujeres, el apellido de la mujer no cuenta. Bueno, sí cuenta, pero menos. Entonces, la Corte dice, no podemos discriminar en eso. ¿Cuál es el fundamento que da? El derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, fíjense, cambio de sexo, matrimonio incausado, consumo lúdico de marihuana y orden de los apellidos. Eso ya es jurisprudencia. Estoy hablando de casos que ya se han resuelto con base en un derecho que podríamos llamar un derecho de carácter implícito, porque no está en la Constitución, no está en los tratados, pero jurisprudencialmente se van desarrollando este tipo de derechos como otros. En Estados Unidos hay un profundo debate, verás, un debate de esos que dividen a la sociedad. Ustedes lo saben, seguramente lo han visto, sobre el aborto. La Suprema Corte desde 1973, en el caso Roe versus Wade, reconoció como derecho humano de las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Se reconoció como derecho humano. No está en la Constitución de Estados Unidos. No está. Ese es un derecho humano de creación jurisprudencial que argumentativamente se va desarrollando y se va, desde luego, asentando. Siguiente tema. Decimos, los derechos humanos son derechos de todos, sin excepción, el principio de universalidad. Los derechos humanos son universales. Pero ahora, después de una importante reforma constitucional del año 2011, se abrió una ventana de debate, creo yo, muy interesante y muy importante que quiero plantearles esta mañana a ustedes, que es el siguiente. ¿Los derechos humanos corresponden solo a las personas físicas o también a las mal llamadas personas morales, es decir, a las personas jurídicas, a las sociedades, a las empresas, a las ONGs, a las sociedades anónimas, a las sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera? ¿Son los derechos humanos de titularidad exclusiva de las personas físicas o también las personas morales tienen derechos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo qué intuyen? No sé quién por ahí dijo las dos. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque la Constitución mexicana en su artículo primero, párrafo primero, dice los derechos corresponden a todas las personas. A todas las personas, sin distinción. Claro, habrá que ver qué derechos, por la naturaleza del derecho,
pueden tener las personas jurídicas, porque no van a ser todos. Imagínense el derecho de votar el próximo año que vamos a ir a las urnas para elegir presidente, afortunadamente, ¿no? Qué bueno, ya todo se termina, ¿no? En la vida, todo pasa, ¿no? Ya fue suficiente, vamos a ver. No quiero decir que con el próximo nos va a ir mejor, quién sabe, pero un cambio siempre sano, ¿no? Después de 6 años, bueno, finalmente se termina, vamos a ir a las urnas. Las empresas pueden votar, no pueden votar. Solo las personas físicas pueden votar. Pero las empresas tienen, por ejemplo, el derecho humano de propiedad, que está en el artículo 27. ¿Pueden ser dueñas de un bien inmueble? Claro. ¿Pueden tener una línea de teléfono a nombre de la empresa y que esa línea de teléfono no se puede intervenir sin orden judicial? Claro. ¿Puede la oficina en donde está el despacho que ustedes tendrán, a la firma de abogados en la que ustedes trabajarán dentro de muy poco tiempo, estar protegida frente a un cateo sin orden judicial? Claro. Todos esos son derechos humanos. Todos esos son derechos humanos. Las personas jurídicas también tienen derechos humanos, y esto es muy importante, pero hay que atender al tipo de derecho, hay que ver el tipo de derecho. Yo creo que esto, por ejemplo, escuché al maestro Salgado que decía, es que también hay estudiantes de economía. Esto para los economistas es fundamental. Es fundamental este reconocimiento a las asociaciones con ánimo o sin ánimo de lucro, no importa. No importa si es con ánimo o sin ánimo de lucro, las personas jurídicas también tienen derechos humanos. Imagínense lo importante que es esto que acabo de mencionar en un entorno internacional tan competitivo que tenemos que luchar todos como país para que lleguen las inversiones extranjeras. Las inversiones que se vehiculan, que llegan a México a través de las empresas, no puede ser de otra manera. O sea, una persona física no llega con $500 millones en la bolsa para poner una fábrica de manufactura. Todo eso son empresas. Y a esas empresas les tenemos que reconocer estos derechos si queremos que vengan y generen empleo en México. Y a mí, por ejemplo, me parece importante que generen empleo en México, porque si se van a Brasil o si se van a la India o si se van a China, son empleos perdidos, son oportunidades que nosotros no aprovechamos y estamos perdiendo en la competencia global. México tiene que saber competir en la economía internacional. México tiene una economía abierta y tiene que tener condiciones competitivas frente a otros países que también están luchando por las inversiones, que también están formando capital humano, que también están invirtiendo en infraestructura y donde no hay socavones, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo inventado, no se preocupen. Es una anécdota imaginada por mí, no se preocupen. Entonces, creo que es importante este punto. Siguiente aspecto. Los derechos humanos, cuando muchos de nosotros estudiamos, los que ya tenemos cierta edad, eran concebidos, antes se les llamaba garantías individuales, así se les llamaba antes, garantías individuales, y eran concebidos como una relación jurídica entre un particular y la autoridad, siempre. ¿Quién podía violar las llamadas garantías individuales? Decía el maestro Burgoa, por ejemplo. El Estado, solamente el Estado. Bueno, el siguiente punto que quiero comentar con ustedes es que hoy en día se acepta que los particulares, los individuos, los ciudadanos, pueden también violar derechos humanos. Y esto es muy importante. Esto es muy importante, porque entonces se nos abre toda una perspectiva novedosa en donde nosotros nos tenemos que fijar no solamente en qué hace la autoridad para respetar los derechos humanos, sino también en qué hacen los particulares. Les pongo un ejemplo muy evidente, el medio ambiente. ¿Violan los particulares o no pueden violar el derecho al medio ambiente? ¿Qué creen, sí o no? ¿Una fábrica que contamina no está violando el derecho al medio ambiente? ¿Una persona que discrimina en una empresa, adentro de una empresa, una discriminación, cuando despiden injustificadamente a una mujer por estar embarazada, ¿no la están discriminando a esa mujer? Claro que la están discriminando. U otros casos. Entonces, el punto es que tenemos que pensar que los derechos humanos también se proyectan a las relaciones entre particulares. Los derechos humanos también generan efectos jurídicos entre los particulares. Y eso quiere decir que cualquiera de nosotros puede convertirse en un violador de derechos humanos. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Les quiero poner un ejemplo que a mí me parece clamoroso, un ejemplo que me parece evidente y que a lo mejor muchos mexicanos, no sé si algunos de los que están en este auditorio han cometido, que es el respeto al derecho a la presunción de inocencia. Porque es muy fácil, sale una noticia, ¿verdad? Y puede ser una noticia sobre un personaje que nos caiga mal,
un personaje que sea el villano favorito, un personaje que sea al que todo el mundo le puede pegar y escupir y faltarle el respeto. Javier Duarte, por ejemplo. ¿A quién le cae bien Javier Duarte en este auditorio? Levante la mano quien dice Javier Duarte es un prócer, es un héroe, el exgobernador de Veracruz. Levante la mano quien lo tiene en su santoral. A Javier Duarte. Nadie, ¿verdad? ¿Qué piensan de Javier Duarte la mayoría? ¿Qué piensan? ¿Qué dijo? ¿Que está gordo? No, eso es lo de menos. Ahorita ya está a dieta. O ya empezó una dieta. ¿Qué piensan? Díganme una palabra. Ladrón, por ahí escuché ladrón. ¿Qué? ¿Por aquí? Cínico, bueno. Cínico, muy bien. ¿Quién más? Corrupto, por aquí escuché corrupto. Por ejemplo, ser ladrón implicaría que esta persona cometió un delito. El delito de robo está tipificado en el Código Penal. Los actos de corrupción también están tipificados. La pregunta es muy sencilla y esto pone a prueba nuestras convicciones. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo? Porque quiero probar si de veras somos personas convencidas de los derechos o no. La pregunta es muy sencilla. ¿Hay una sentencia judicial que diga que Javier Duarte robó o que cometió actos de corrupción? ¿Sí o no? No. Luego entonces esa persona tiene que ser presumida ¿qué? Inocente, como cualquiera de nosotros. Y sin embargo en el imaginario social y en las redes sociales, ¿cuántos de ustedes en su Facebook han compartido información donde dice Javier Duarte robó, Javier Duarte es corrupto, el meme de Javier Duarte, la burla contra Javier? ¿Sí o no? No están violando su presunción de inocencia. Y ojo, a mí me cae tan mal como ustedes. Y yo soy el primero en exigir que se le cumpla y se le imputen todas las responsabilidades que tiene y sea finalmente sentenciado, por supuesto. A mí también me enfada la corrupción. Cuando uno paga impuestos, ahorita todavía no les toca, pero van a ver cuando trabajen, ganen dinero esforzadamente y tengan que pagar impuestos, lo que duele saber que ese esfuerzo que tú hiciste para ganar ese dinero se va al bolsillo de los corruptos y no se emplea para lo que debería. Porque si las calles están inundadas, como estaban hace unos momentos, si las calles tienen baches, es porque no se invierte el dinero de nuestros impuestos, que para que lo sepan de una vez, para que la próxima campaña electoral no les quiten su voto con mentiras, para que ustedes lo sepan de una vez, en México se pagan muchísimos impuestos. Muchísimos. ¿Qué tantos? Más del 50%. Es decir, de cada peso que tú ganes, en el futuro cuando ya trabajen, la mitad es para el Estado. La mitad. Dice, no, dice, está exagerando, doctor, ¿qué le pasa? Eso es su imaginación. Eso es en Suecia, en México no pagamos impuestos. ¿Quieren que se los demuestre? Si ustedes van a ganar en el futuro, ojalá vayan a ganar con recibo de honorarios, no de nómina, con recibo de honorarios, más de 28,000 pesos al mes, les quitan el 35% de impuesto a la renta. A eso le suman el 16% de IVA, porque cada vez que dan un recibo de honorarios, facturan IVA también. Entonces, 35 más 16, ahí está. Súmenle tenencia vehicular, si piensan algún día tener un vehículo, si ya lo tienen. Súmenle, si piensan tener un bien inmueble, ¿cómo se llama? El predial, el impuesto predial. Los impuestos indirectos que pagamos, por cualquier cosa que compremos, pagamos 16% de IVA. El impuesto que pagamos a las gasolinas, súmenle, pagamos más de la mitad. Más de la mitad. Y mucho de eso se va a corrupción. Claro que a mí me enfada la corrupción igual que a ustedes, pero sí hay una cosa, hay que respetar la presunción de inocencia de Javier Duarte, porque si no podemos cometer errores. Y tan podemos cometer errores, amigas y amigos, que ya los cometimos. Les pongo un ejemplo que seguramente ustedes por ahí han escuchado, pónganse a investigar, lean la sentencia. Caso Florence Cassé. ¿Les suena o no les suena? Una ciudadana de origen francés acusada de secuestro, sin pruebas. Yo revisé el expediente, lo digo abiertamente, lo digo en público, sé que me están grabando porque luego en redes dicen, entonces asesoras secuestradores, pederastas, etcétera. ¿O qué creen que hacemos los abogados? ¿No? ¿Qué creen que hacemos? Imagínense que solo tuviéramos que defender a personas que no han hecho nada. Pues tendríamos muy poco trabajo. En el caso de Florence Cassé les puedo decir que hasta donde estaba acreditado en el expediente no había pruebas. No había pruebas.
Las pruebas eran absolutamente endebles, pero salió en la tele. Salió el operativo, se difundió, Televisa, TV Azteca, y todo el mundo como borrego. Sí es secuestradora. Es más, yo escuché muchas personas con formación universitaria que dijeron, se me hace que sí es porque tiene cara. Tiene cara de secuestradora. Si te fijas en su mirada, es una mirada maldita. Así decían, gente con estudios universitarios como ustedes. Oigan, juristas, perdónenme, pero ¿qué no se tiene que acreditar la responsabilidad penal en un tribunal? ¿Qué no tiene que haber pruebas de cargo? ¿Qué no tiene que haber principio de contradicción? ¿Qué no tiene que haber la interposición de recursos, etcétera? Entonces, se los digo porque ya nos fuimos con la finta. Esto quiere decir que yo no creo que Javier Duarte robó parte del presupuesto de Veracruz. Ahorita no lo sé. Tengo mi propia convicción, pero nunca la voy a expresar en público hasta que no haya una sentencia. ¿Por qué? Porque incluso personas que nos pudieran caer fatal en el imaginario público merecen la presunción de inocencia, de la cual deriva, por cierto, cosa que también olvidamos en México, la carga de la prueba. Es decir, quien acusa tiene que probar. Y esto es muy obvio. Y es indispensable que ustedes nunca lo olviden, presunción de inocencia y carga de la prueba. Porque imagínense, no sé si seguramente se puede iluminar esto, imagínense que llega alguien y dice, ¿cuál es su nombre? Hugo. ¿Hugo con H? Hugo se robó ese celular, no lo van a tocar. Ese celular, levántelo, Hugo, ese celular se lo robó Hugo. Y nosotros no tomamos en cuenta lo que acabo de señalar de la carga de la prueba. Y entonces decimos, defiéndete, Hugo, defiéndete. ¿Qué va a decir Hugo inmediatamente? No, espérame, yo no me lo robé. Ah, ¿no te lo robaste? Pruébalo. ¿Cómo pruebas que no te lo robaste? Bueno, a lo mejor dice, bueno, ahí está la factura, etcétera. Pero ¿no sería más sencillo decir, si tú afirmas que ese celular robado, pruébalo? ¿No tendría más lógica? Porque si no, también puedo decir, ¿sabes qué? Porque, fíjense, estamos defendiendo ahorita un caso en el despacho así, así, literal. Y les puede pasar a cualquiera de ustedes, se los digo, pues yo tengo hijos en la edad de ustedes, tengo hijos que están saliendo ya, afortunadamente, de la adolescencia, y también cualquiera está en riesgo, pero oigan esto, es un caso que estamos ahorita defendiendo en el despacho. Una persona le imputa a otra una violación. Estaban en una recámara, ¿no? Uno de ellos dice, yo le estaba empezando a dar masaje, y la otra dice, no me dio masaje, me violó. La violación, para quienes no han llevado el curso de Derecho Procesal Penal, es uno de aquellos delitos que es de prisión preventiva oficiosa. Es decir, basta con que te acusen para que te duermas en el reclusorio el mismo día. El mismo día. La persona a la que estamos defendiendo lleva privada su libertad desde el 5 de diciembre del año pasado. La única prueba de cargo que hay en la carpeta de investigación es el testimonio de la víctima. Le aplicaron la prueba ginecológica 7 horas después de los hechos que refiere la propia víctima. No salió nada. No tenía marcas de sujeción en su cuerpo, que puede ser, normalmente cuando hay un forcejeo, a veces te aprietan así fuerte, te dejan las huellas, ¿verdad? Alguna lesión en sus partes íntimas, un desgarro, porque la víctima refiere que hubo penetración vaginal y anal. Entonces, un desgarro en sus esfínteres, etcétera, 0. No hay nada. Y la persona, con el solo dicho de la víctima, está en prisión preventiva, con todo lo que ello supone para su vida y la de su familia. No sé si se alcanzan a imaginar el drama humano que esto supone, por el puro dicho de la víctima. Entonces la pregunta es muy sencilla, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está la carga de la prueba? ¿Deberíamos de privilegiar esos derechos, sí o no? ¿Son importantes esos derechos, sí o no? Yo creo que son indispensables. Son indispensables, porque si no, imagínense, piense cada uno de ustedes en este caso. No quiero ponerlos en evidencia, pero cada uno de ustedes que lo piense. Piensen la última vez que estuvieron a solas, en un coche, en un salón, en un baño, con un compañero o compañera de ustedes. Puede ser incluso hasta de su mismo sexo, ¿eh? Sí, compañeros, hombres, así, te vas al baño, no a orinar, y está junto a un cuate, ¿no? Y pues tú estás en lo tuyo, ¿verdad? Y el cuate dice, me violó, sale del baño corriendo, me violó.
Van a dormir en el reclusorio norte hoy. ¿Esto ya es Estado de México? Ya es Estado de México. En Barrientos van a dormir. En Barrientos van a dormir. ¿Qué tal? ¿Les gustaría? ¿Es importante la presunción de inocencia? ¿Es importante la carga de la prueba? Y la pregunta es, ¿cuántas veces se viola esa presunción de inocencia en las redes sociales? ¿Cuántas veces somos tan irresponsables de emitir un juicio sin tener la información? Sin que nos conste lo dicho. Nada más porque salió en redes. Salió en redes. A mí me acusan, me friegan en redes sociales. Yo estoy muy activo en redes, como ustedes lo saben, y me acusan porque, según alguien, defendí a uno de los acusados en el caso Porquis de Veracruz. Ya lo he explicado públicamente, lo vuelvo a decir. No lo defendí, ojalá lo hubiera defendido, claro que quería defenderlo y lo hubiera defendido porque contra ese muchacho se está cometiendo una gravísima injusticia. Ese es el caso Florence Cassé 2, y acuérdense lo que le estoy diciendo. No hay ninguna prueba. Contra ese muchacho se está cometiendo una gravísima injusticia. ¿Por qué no lo estoy defendiendo? Porque no nos pusimos de acuerdo con la familia sobre la estrategia procesal de defensa, punto. Yo les dije, tenemos que hacerlo así, y ellos no quisieron. Dije, bueno, yo solo puedo defenderlo en estas condiciones. Si ustedes no quieren esta estrategia, búsquense otro abogado. Se buscaron otro abogado. Pero antes, sí. No, a ver, es que tampoco, eso se los digo para el futuro, compañeros. Ustedes no pueden aceptar la estrategia de defensa que les proponga el cliente. O sea, hay clientes que piensan que son abogados. Pues no, señores, los abogados somos nosotros. Llega el cliente y te dice, oiga, ¿no? Te dice, a mí me ha pasado varias veces. Llega la señora enojada, ¿verdad? Oiga, fíjese que mi esposo me puso el cuerno, cosa que casi no pasa en México, ¿verdad? Casi no pasa. Entonces llega la señora enchiladísima al despacho, ¿no? Oye, me puso el cuerno el desgraciado el licenciado. Me dijeron que usted es muy buen abogado, quiero que lo meta tras las rejas. ¿Cómo le explico, verdad? Que es un tema civil, no penal. No lo puedo meter. Y la señora se enoja, oiga, pues no que era muy buen abogado. Pues sí, pero yo milagros no puedo hacer. Entonces, si a fuerza quiere que yo en un proceso civil consiga consecuencias penales para el demandado, pues no lo puedo hacer. Entonces, pues el cliente se va a buscar otros abogados. Que hay otros abogados que sí lo dicen, ¿eh? No se preocupe, a ver, deme 50,000 pesos y yo lo arreglo. Y cobran, y es cobro y corro. Es cobrar y correr, nada más. Y por eso tenemos tan mala fama. Eso pasa todos los días. Yo se los aconsejo. Ya he dado varias conferencias aquí de consejos para estudiantes de Derecho, etcétera. Nunca lo hagan. Nunca lo hagan, porque es, como dice la sabiduría popular, pan para hoy y hambre para mañana. Sí, se van con esos 50,000 pesos, pero son los últimos que van a cobrar. Porque todo el mundo va a saber que ustedes son abogados no dignos de confianza. Entonces nunca lo hagan, nunca lo hagan. Hay colegas que sí lo hacen. Bueno, cada quien, ¿no? Cada quien sabe sus urgencias, sus necesidades. Yo lo veo fatal. Pero en el caso Porquis, precisamente no nos pusimos de acuerdo. Pero sí tuve tiempo, porque siempre lo hago. Cuando me vienen a consultar los clientes, lo primero que les pido son los documentos. O sea, yo no puedo decir, sí voy a tomar un caso a ciegas. Yo no sé si ustedes lo hagan. Ustedes piensan hacer. Yo no tomo casos a ciegas. Yo no tomo casos porque, no, es que es tal caso, es de tal, o viene recomendado por tal el cliente. No me importa. Yo necesito ver los documentos para decir cuándo sí, cuándo no. Vi esa averiguación previa. La vi. No hay nada. No hay nada más que el dicho de la víctima. No hay nada. De hecho, es un dicho de la víctima que está en contradicción con el testimonio de sus propios amigos, de los propios amigos de la víctima. Está en contradicción con testigos que estaban ahí en el lugar de los hechos y que dicen que pasó de una manera diferente. La víctima, por ejemplo, nada más para que se imaginen lo difícil que va a ser ese proceso para quien está llevando ahorita la defensa. La víctima está fuera del país y no la quieren traer para ser interrogada frente a un juez. No la quieren traer. Perdónenme, como abogado, sí, imagínense que somos cualquiera de nosotros el abogado defensor. ¿Cómo vas a demostrar que la víctima mintió, porque es tu defensa nuclear, si no la puedes interrogar? ¿Cómo le haces? ¿Cómo demuestras eso? Y eso forma parte de otro derecho humano, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia. Pero sin embargo, ¿qué dijeron todos en las redes sociales? Y espero que no todos los que están aquí, pero muchos. ¿Qué dijeron? Esos muchachos son violadores. Esos muchachos violaron a la... Es más, a mí me han dicho en redes sociales, hay un video donde salen violándola. Pues sí, es un video de otro caso.
son otras personas, es otro día, son otros puestos. ¿Pero qué? ¿La gente? No, así. Ah, no, pues está en Facebook. Es que yo lo vi en Facebook. Yo vi cómo la estaban violando en Facebook. Si está en Facebook, ha de ser la verdad absoluta. ¿Y dónde está la presunción de inocencia? Amigas y amigos, tengo que ir terminando. Lo único que les quiero decir para terminar es esto. Hay áreas, hay ámbitos de la realidad de este país en donde hay profundas violaciones a los derechos humanos y tenemos que abrir los ojos, allá donde estemos, hagamos lo que hagamos, estudiemos lo que estudiemos para evitar esas violaciones, porque esas violaciones van a impedir que México se desarrolle como país y van a impedir que todos y cada uno de nosotros vivamos vidas que valen la pena, vidas realizadas, vidas plenas. Les pongo los siguientes casos, que son casos que no se ven o no se ven siempre, y que es importante recordar, y especialmente aquí en el Estado de México, la violación a los derechos humanos cotidianamente de las mujeres. Empezando por algo muy básico, algo que a veces no vemos y que para los hombres es muy sencillo no hacer caso a esto, el acoso callejero. Eso es una violación de derechos humanos de las mujeres. Va pasando una dama por cualquier lugar enfrente de una obra, y digo yo, por todo mi respeto para los albañiles, pero pues son, no, o sea, son especialones para esto los albañiles, ¿no? Va pasando una dama y no importa la edad, la forma física de la dama, la ropa que traiga, será objeto de acoso callejero. Desde algún supuesto chistecito, ¿no? Esa de verde, ¿no? Esa de amarillo, esa de rojo, hasta el típico obsceno, infantil, estúpido, sorbido de baba. ¿Qué tal los albañiles? El sorbido de baba. Y dicen, bueno, pero ¿qué más da? Deberían de estar agradecidas que las voltean a ver. Eso es una violación de derechos humanos y hay que alzar la voz y decirlo claro y alto. El acoso callejero es el germen que a la postre puede dar como resultado, y vaya que en el Estado de México algo hay de eso, puede dar como resultado el feminicidio. Matar mujeres, ¿por qué? Porque son mujeres. No por lo que hicieron, no porque estaban en medio de una balacera, sino porque son mujeres. Vea, hay una estadística brutal del INEGI. Las causas de muerte de las personas víctimas de homicidio. En México, no traigo ahorita el dato preciso, pero alrededor del 80% de varones que son víctimas de homicidio fallecen por disparo de arma de fuego. En cambio, el 60% de mujeres víctimas de homicidio fallecen por estrangulamiento, por impacto de objeto contundente o filocortante, es decir, acuchilladas, estranguladas, apedreadas, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir eso? Que las matan por ser mujeres, no por la violencia general, no porque les quieran quitar la bolsa o el celular. Ahí hay una profunda discriminación. Una discriminación, por cierto, que empieza en el lenguaje. Cuando decimos, perdón, no quiero faltar al respeto a este auditorio, pero lo voy a decir porque es la forma de ilustrarlo. La vieja esa, ahí va la vieja esa. ¿Cuándo han escuchado que le digan el viejo este? ¿Cuántos años tiene? 19 años, el viejo este. Entonces, ahí va la vieja esta. Ahí empieza. Dice, oye, pero no, a ver, ¿qué tan grave puede ser eso? Es gravísimo. Es gravísimo. Cuando uno no respeta a una persona desde las palabras con las que se dirige a esa persona, ya está engendrando una profunda violación de derechos humanos. Y esto no debemos de permitirlo. Y en un recinto universitario hay que decirlo. En esta universidad no se debe faltar al respeto a las mujeres. No se debe de permitir el acoso callejero. Mucho menos el acoso laboral, mucho menos el acoso sexual. No, el típico. No, hombre, trae minifalda, algo ha de querer, ¿no? Trae minifalda. Si no, ¿para qué se pone la minifalda? Seguro, no, la típica mentalidad del machito de este tamañito, traumadito, ¿no? Que dice, si se puso minifalda es porque se quiere acostar conmigo. ¡No, imbécil! Se puso minifalda porque le da su regalada gana ponerse en minifalda. Y porque está en su derecho de ponerse en minifalda. Por eso se la pone. Por eso. Y nunca se dejen que su pareja, su novio, su amante, su esposo o su amigovio les diga cómo pueden o no pueden vestirse.
Ustedes tienen el derecho a vestirse como a ustedes les dé su regalada gana. Y si le digo, oye, mi amor, te ves muy gorda con ese vestido, cállate, imbécil. Cállate, estúpido. Claro, esa es la respuesta que ustedes... Nunca se dejen. Nunca se dejen de un grito. Nunca se dejen de un golpe. Nunca se dejen de un acoso. Porque hay algo que... Hoy no tengo tiempo de explicarlo, pero hay algo que se llama ciclo de la violencia, que es cuando ustedes entran en eso, ya es muy difícil salir. Y normalmente se va agudizando el ciclo de la violencia. No baja el ciclo de la violencia. El típico, ¿no? Oye, de novios me gritaba y me pegaba, pero ya que nos casemos, sí me va a respetar. Ajá. Sí, cómo no. ¿Qué, no saben que casarse es firmar un papel? No es que te reprogramen tus genes. Sí, no es que ya tengas un ADN, es firmar un papel. Si era borracho, va a ser borracho. Si faltaba el respeto, les va a faltar el respeto. Si les gritaba, les va a seguir gritando, punto. Es más, a lo mejor hasta aumentado, porque ya se va a sentir con derecho. Si no, pues es que a mí me lo han dicho, he dado cursos de derechos de las mujeres y la gente, los caballeros de repente que asisten al curso me dicen, no, pues espérame, estás hablando de mi esposa. O sea, es mía, por eso me casé con ella, para poder ordenarle cómo deben ser las cosas. Ordena, oye, te casaste, no la compraste, no fuiste al Walmart, no, a ver, nada más te casaste, la tienes que respetar. No lo digo yo, lo dice la ley, y esto es mucho más importante. 2, hay una violación masiva, evidente, clamorosa de los derechos humanos de las personas migrantes. Sí, porque nos gusta protestar mucho frente a Estados Unidos. Y nos gusta publicar memes de Donald Trump, pintándolo como racista, xenófobo, miembro del Ku Klux Klan, todo esto, sí. Pero, amigas y amigos, ¿saben ustedes lo que nosotros le hacemos a las personas migrantes que están en este país? Dato de la CNDH, 80% de mujeres migrantes que atraviesan territorio nacional son violentadas sexualmente. ¿Dónde está nuestra indignación? ¿Dónde están nuestras marchas en contra de eso? ¿Dónde están nuestras protestas? No. Recomendación de CNDH de hace unos años, cuando yo formé parte del Consejo Consultivo de la CNDH, nos pasó una recomendación en donde a unas personas migrantes en una estación migratoria de Coahuila, cerca de Saltillo, llevaron como a 30 migrantes centroamericanos, estaba ahí un médico, un doctor, que nada más así de verlos entrar en la estación migratoria, dijo, imagínense el doctor dónde debe haber estudiado, se me hace que traen cólera. Así nomás los vio y dijo, estos cuates traen cólera. Entonces, los obligaron a estos migrantes centroamericanos a hacerse un análisis por medio, no les voy a dar detalles, perdónenme, por medio de un llamado hisopo rectal, ¿ok? No les voy a dar detalles, pero se lo podrán ustedes imaginar. Bueno, es una violación clamorosa y evidente a sus derechos humanos. ¿Quién protestó? ¿Quién alzó la voz? ¿Quién escribió en contra de esta violación? Un académico de la UNAM que escribe en el Universal cada 15 días y escribí un artículo que se llama, ahí está en internet para que lo usen, hisopos rectales. Imagínense que cualquiera de nosotros llegamos a un aeropuerto de Estados Unidos, al aeropuerto de Nueva York, al de Los Ángeles, al de Chicago, al de Atlanta, nos ve el de la migra y dice, trae cólera, métase el hisopo, métaselo, allá atrás de la cortinita, acá, póngase atrasito de la cortinita, sí, sin mayor intimidad, y se mete, el hisopo no es como el hisopo de las orejitas, ¿no? El rectal mide como 20 centímetros, no les voy a dar más datos. Sí, métete el hisopo, ándale. Sería, a ver, que se los hicieran a ustedes en el aeropuerto de Houston, ¿les gustaría? Pues no, ¿verdad? Es una violación de derechos humanos, pasa cotidianamente. ¿Dónde está nuestra ira? ¿Dónde está nuestra indignación? ¿Dónde está el clamor ciudadano para que respetemos a esos seres humanos? Porque esos seres humanos migran huyendo de la pobreza.
Esos seres humanos migran porque quieren una mejor vida, que es lo mismo que queremos nosotros para nuestros hijos. No están pidiendo que les regalen nada. Van a ir a trabajar a Estados Unidos. Van a ir a romperse la cara para ganarse el salario de cada día. No quieren nada regalado. No vienen a robar, vienen a trabajar, vienen a aportar a la economía. Y sin embargo en México los masacramos, los violamos sus derechos humanos. Y esto es algo que no podemos permitir. Y la tercera área, la última área a la que me quiero referir de una violación masiva y clamorosa, que es un sector olvidado prácticamente de la realidad jurídica mexicana, son los reclusorios. En los reclusorios tenemos un grave problema. Tenemos un problema de hacinamiento, 132% sobrepoblación promedio a nivel nacional. Tenemos problema de corrupción. En los reclusorios se puede meter todo. El 95% de llamadas de extorsión en este país sale de adentro de un reclusorio. Tener un teléfono celular que se puede, te cuesta 5,000 pesos al mes de alquiler, para que lo trabajes, dicen adentro, para que lo trabajes. Drogas, las que quieran. Hay hasta las famosas tienditas, ¿no? La mesa de las anfetas, la mesa del crack, la mesa del polvo. Vayan a un reclusorio, lo ven. Vaya, desde que se acerca uno al reclusorio, percibe el tufo de marihuana desde afuera. Desde antes de pasar la aduana ya está oliendo la marihuana. Entonces, eso todo el mundo lo sabe. Cuando hay que festejar un cumpleaños, dejan meter mariachis, prostitución. Bueno, vean los reportajes de la prostitución en los túneles que conectan los reclusorios con los juzgados. Sí, prostitución, pues cada quien a su nivel, ¿no? Que 25, que de 30 pesos por una relación sexual. O sea, imagínense la urgencia y que dicen, oye, pero el preservativo, jaja. No, hombre, eso es un lujo. ¿Dónde está la maquinita para el preservativo? ¿Dónde está la farmacia? Ahí adentro del reclusorio, eso no hay. Imagínense lo que significa eso. Y sin embargo, volteamos a otro lado. Nos hacemos como que no nos importa. Nos hacemos como que no sabemos. Sí lo sabemos. ¿Y saben cuál es el problema con eso? Que eso nos pega a nosotros que estamos fuera. ¿Por qué nos pega? Porque tenemos una tasa de reincidencia promedio a nivel nacional del 36%. Es decir, de cada persona que entra en un reclusorio, de cada 100 personas, 36 volverán a delinquir. Y eso nos afecta a todos. Y deberíamos de voltear a ver esa realidad. Porque a lo mejor son personas que delinquieron, sí, pero no dejan de ser seres humanos. Y seres humanos que se pudieron haber equivocado. Que a lo mejor en un momento de arrebato, en un momento de inconsciencia, en un momento de impulso, de rabia, de ira, de celos, cometieron un delito. Pero eso no quiere decir que les podamos violar sus derechos humanos. Y además, sinceramente, debemos de ser mucho más piadosos y empáticos con esas personas. Porque ¿quién de nosotros no ha cometido en algún momento un acto de arrebato? Que alguien ha dicho, híjole, me arrepiento de aquello que hice porque no sé qué, que me puse en riesgo a alguien más. Ahí está. Pudo haber tenido consecuencias funestas. Y a lo mejor, afortunadamente, no las tuvo para muchos de nosotros. Pero tenemos derecho a equivocarnos. Los seres humanos no somos perfectos. Esas personas que están ahí a lo mejor se equivocaron, pero tienen derecho a que se respeten sus derechos humanos. Mujeres, migrantes, presos. Yo termino agradeciéndoles, por supuesto, su atención, invitándolos a que piensen sobre esto. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué necesitamos derechos humanos? ¿Qué derechos humanos necesitamos? ¿Qué podemos hacer con los derechos humanos para tener mejor calidad de vida? Para tener un país donde valga la pena vivir, donde nos podamos desarrollar como individuos a plenitud. Si hoy me dicen, ¿en qué país vale más la pena vivir? Yo les diría, sin duda alguna, en aquel país que sepa respetar los derechos humanos. Pero eso depende de la actuación cotidiana, perseverante e infranqueable de todas y todos nosotros, que somos los titulares de esos derechos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia. A continuación, solicitamos atentamente a la maestra Elodia del Socorro Fernández Cacho haga entrega al doctor Miguel Carbonell de un reconocimiento a nombre de la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Muchísimas gracias, doctor. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorga el
presenta reconocimiento al doctor Miguel Carbonell por impartir la conferencia magistral La importancia de los derechos humanos. Por mi raza hablará el espíritu, Nezahualcóyotl, Estado de México, a 30 de agosto de 2017. Firma el director de la facultad, maestro en ingeniería, Fernando Macedo Chagoya. Agradecemos su asistencia a esta conferencia magistral y despedimos a nuestro invitado de honor y a nuestro distinguido presidium con un Goya. Nos ponemos de pie, por favor.